¿Sí? Dice la palabra del Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Palabra de Dios. Vamos a darle paso a nuestro hermano Pastor Ismael, que tendrá el tema del día de hoy. Adelante, Pastor, Dios lo bendiga. Gracias. Muchas gracias, hermano Sergio, hermana María Luisa. Y gracias a todos los que nos apoyan aquí en la iglesia. Algunos ministerios, aunque parecen invisibles, son muy importantes. Hay personas que están detrás de cortinas allí ayudándonos a hacer muchas cosas y damos gracias a todos esos hermanos, a los diáconos, las diaconisas, directores de departamentos, las hermanas que traen sus alimentos cada sábado, ¿cierto? Y también nuestras visitas que alegran la casa, ¿no? Nos gusta verles. Sean todos muy bienvenidos. Esta es la iglesia de Dios, su iglesia. Siéntanse cómodos, siéntanse recibidos por Dios. Él les ama, Él desea lo mejor para ustedes. Él quiere ayudarlos en cualquier situación por la que estén atravesando. Y Él puede hacer lo que es lo más importante. Así que damos gracias a Dios por ello. Vivimos en un mundo quebrantado por el pecado, donde la separación y el conflicto son comunes en nuestra relación con Dios y con los demás. Sin embargo, en la Biblia nos enseña que Dios tomó la iniciativa de reconciliarnos con Él por medio de Jesucristo, y nos ha dado el llamado de extender esa reconciliación a otros. Hoy vamos a explorar 4 aspectos claves de la reconciliación. Primero, la reconciliación de nosotros con Dios. Segundo, nuestra reconciliación con nuestro prójimo. Tercero, nuestro llamado como embajadores de reconciliación. En otras palabras, ahora tú eres un agente que reconcilia a los demás. Y por último, la reconciliación más grande que se ha conocido en la historia, que es la cruz de Cristo. A lo largo de este mensaje veremos cómo estos principios se reflejan en historias bíblicas, como la reconciliación de Jacob y Esaú, o la restauración entre Filemón y Onésimo en el Nuevo Testamento, gracias a Pablo, y también una que recordamos todos, la reconciliación entre Jesús y Pedro. Vamos a hablar acerca de la reconciliación de Dios con nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 10 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué interesante. Si siendo enemigos fuimos reconciliados, cuando éramos enemigos, Dios nos reconcilió con Él. ¿Cuánto más ahora que somos sus amigos, seremos salvos por su vida? El ejemplo bíblico con el que quisiera comenzar hoy, obviamente, es la reconciliación entre Pedro y Jesús. Pedro negó a Jesús ¿cuántas veces? 3 veces. En su momento de mayor prueba, ya anunciada. Jesús se lo había dicho. Se sintió indigno, avergonzado y alejado del Maestro. Uno de los evangelios nos dice que lloró amargamente. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro y le preguntó 3 veces. Pedro o Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
esta cita del deseado de todas las gentes dice: Cristo mencionó solo una condición del discipulado. ¿Me amas? Esta es la calificación esencial para ser un discípulo. ¿Quién puede ser un discípulo? Aquel que ama a Jesús. Así como Pedro fue reconciliado con Dios, nosotros también debemos recibir su perdón y vivir en comunión con Él. ¿No fue Pedro quien buscó a Jesús? ¿Fue Jesús quien buscó a quién? A Pedro. Y así comienza la reconciliación entre nosotros y Dios. No somos nosotros buscando a Dios, es Él usando todos los recursos del cielo para reconciliarse con nosotros. Desde la caída del hombre en el Edén, Dios no ha parado. Todos los días trabaja para que sus hijos vuelvan a Él. Ese es el trabajo del cielo. Los ángeles, todos están involucrados en esta misión. El cielo no descansa. Somos el centro del universo. La atención de los demás planetas se centra en esta tierra porque aquí se está llevando a cabo la historia más impresionante del universo. Esta trama entre el bien y el mal, donde al final Cristo será el vencedor. Así que ahí está Dios intentando reconciliarse con nosotros. Y nosotros tratando de escapar de Él. Pero gracias a Dios que sus esfuerzos son efectivos. Y por eso estás ahí sentado. Amén. No pudiste escaparte. Lo intentaste tal vez muchas veces, como yo en algún tiempo, ¿cierto? Primero estaba el fútbol, mis amigos, las fiestas, las diversiones. Y de Dios me escapaba. Cuando yo era pequeño, mi abuela es adventista. Y mi abuela siempre ha recibido el sábado, los viernes en la tarde. Es una costumbre que ella tiene muy bonita. Y a nosotros nos encantaba ir a casa de mi abuela. Ella vivía en una urbanización cerrada y había cancha de fútbol allá adentro y teníamos amigos. Y nos gustaba ir allí. También mi abuela nos hacía cenas, ¿cierto? Y nos gustaba comer. Y tenía un lugar donde escondía sus tesoros, ¿no? Sabritas y todas estas cosas allí. Que le pedíamos, ¿no? Con permiso, abuelita, ¿puedo tomar una de esas sabritas? Yo ya la tenía aquí escondida detrás, ¿no? Cuando me decía que sí, sacaba mis sabritas de atrás, ¿no? Y recuerdo que con mi abuela vivía una joven llamada Ana. Y mi abuela le pedía el favor, le decía: Ana, ve busca a Ismael, a Jordan y a Luis, que son mis hermanos, porque vamos a recibir el sábado. Y nosotros desde lejos, desde la cancha de fútbol, veíamos a Ana venir, a lo lejos. Ahí viene Ana, escóndanse. Ismael, Jordan, Luis. Gritaba Ana por toda la urbanización cerrada. Y nosotros escondidos. Escondiéndonos de Dios. Y ya cuando el hambre nos ganaba, íbamos donde mi abuela y poníamos la oreja en la puerta. Si escuchábamos que estaban como orando, cantando, no, todavía no han terminado, vamos a seguir jugando. Y al rato volvemos porque estaba la cena, ¿no? No siempre nos libramos, a veces sí nos cachaban y nos tocaba entrar. Recuerdo las oraciones de mi tía Salma. Nosotros tenemos aproximadamente como 10 tíos y mi tía se encargaba de orar por cada uno y por sus hijos y sus esposas. Para un niño esto era una tortura, hermanos. Y después mi abuela repasaba toda la lista otra vez. Escondiéndonos de Dios. Dios intentando reconciliarse conmigo. ¿Cuántas veces en la escuela, pastores, en llamados, en semanas de oración,
nos invitaban a entregar la vida a Cristo. Y hermanos, les soy sincero, yo podía sentir cómo el Espíritu me estaba pidiendo que pasara al frente, que tomara la decisión de bautizarme. Y muchas veces yo decidía no hacerlo. Sí. Por pena a los demás, ¿qué van a decir mis compañeros? Sí, ya se volvió hermanito. Huyendo de Dios, huyendo de Dios. Pero hermanos, el esfuerzo de Dios fue eficaz. Él nos busca, Él no se cansa, Él usa los mejores métodos, nos atrae con los mejores lazos y finalmente nos convence de entregarnos a Él. Y por eso estás aquí. Dios se ha reconciliado contigo. Pero no, Dios solo quiere que te reconcilies con Él. Una vez que te reconcilias con Dios, entonces Dios abre esa bodega, allí ese baúl de un pasado terrible, donde nos peleamos con muchas personas y donde tenemos una vida muy desordenada. Y Dios nos dice, hay que arreglar eso, vamos a arreglarlo juntos. Y comienza esa reconciliación entre nosotros y las personas. Mira lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta ¿qué? Tu ofrenda. Después de que Dios nos pide reconciliarnos con Él, nos dice, bueno, ahora es tiempo de que te reconcilies con tu prójimo, con tus hermanos. Y comienza esta dinámica donde empezamos a luchar con nuestro orgullo, porque ¿quién quiere ir a pedirle al otro perdón por algo? Nadie. Que vengan y me pidan a mí, ¿cierto? Y tal vez lo perdono, tal vez, si estoy de buen humor ese día. Esa es la condición del ser humano, un corazón egoísta, lleno de resentimiento. Y Dios dice, voy a ayudarte a cambiar ese corazón, vamos a transformarlo. Dios no solo quiere que estemos en paz con Él, sino también con nuestros semejantes. El perdón y la reconciliación entre hermanos son esenciales para nuestra vida cristiana. Jesús nos llama a buscar la paz y restaurar relaciones rotas. Querido hermano, si ya te has reconciliado con Dios, tienes que comenzar a reconciliarte con las personas con las cuales tal vez hayas tenido algún problema en el pasado. Todos los seres humanos somos así. No hay nadie que pueda decir, yo nunca he tenido un problema con alguien. Somos complicados. Somos complicados. Y en esta dinámica de relacionarnos con los demás, siempre ocurren ciertos descontentos. Y Dios nos dice, hay que mantener la unidad. Hay que reconciliarse. Y un excelente ejemplo bíblico para esto es la historia de Jacob y de Esaú, que se encuentra registrada en Génesis capítulo 33, versículos 1 al 4. Vamos a ver cómo se dio esta reconciliación tan bonita entre estos dos hermanos biológicos, y no solo hermanos biológicos, mellizos, nacieron el mismo día. Yo siempre había pensado, los gemelos, los mellizos se aman, ¿no? Nacieron el mismo día, se quieren mucho, son inseparables. Pero cuando veo la historia de Jacob y Esaú, digo, bárbaro, ¿no? No todos los casos son así, ¿no? Estos eran un poco distintos. Jacob, ustedes conocen la historia, había engañado a su hermano Esaú. Se aprovechó del momento de debilidad de Esaú para que
Saúl le diera su primogenitura, quiere decir el derecho como el primer nacido en casa. Y obviamente con esto venían bendiciones. El papá oraba por él de forma especial y la herencia más grande era para el primogénito. Jacob quería esta bendición y se aprovechó de un momento vulnerable de Esaú cuando llegó con un hambre pero terrible a la casa. Yo no sé qué tipo de hambre era, yo a veces me pongo a pensar, imagínate, para vender tu primogenitura, qué hambre era esa, ¿no? Yo creo que fue a cazar, estuvo como una semana por allá y no encontró nada. Y llegó, pero que su estómago se estaba comiendo a sí mismo, ¿no? Y llega y siente un olor. No sé a quién le gustan las lentejas, a mí me encantan las lentejas, ¿no? Y olió esas lentejas preparadas por Jacob. Y en ese momento que huele, bárbaro, le pide a su hermano, le ruega, dame un plato de esas lentejas, por favor. Y Jacob dijo, este es el momento. Dame tu primogenitura y te puedes comer toda la olla si quieres. Bárbaro, ¿qué habrá pasado por la mente de Saúl en ese momento? Ni modo, tengo demasiada hambre. Y acá que yo cocine las mías. Está bien, quédate con ella. No me interesa. Prefiero estas lentejas ahora mismo. Y no siendo poco esto, después Jacob se disfraza de su hermano. Se disfraza. En acuerdo con su mamá, estaban conspirados. Imagínense, qué barbaridad. Y hasta se puso pelo de cabra, creo, para parecerse a su hermano que era velludo, ¿no? Obviamente la voz no se la pudo cambiar, no existía inteligencia artificial en ese tiempo, ¿no? Y me imagino que intentó hacer como la voz ahí de Saúl, pero sin éxito. Y su papá le dice, oye, tú hueles a Esaú y te sientes como él, pero tu voz es la voz de Jacob. ¿Saben que esa era una oportunidad que Dios le estaba dando a Jacob para que dijera, Padre, perdóname, es cierto, la verdad que estoy tratando de engañarte? Y se acabara ahí el problema y no hubiera existido, ¿cierto?, esta pelea entre él y Esaú tan grande, pero él insistió, yo soy Esaú. Y su papá bendice a Jacob. Y Jacob tiene que salir huyendo de allí porque su hermano Esaú, lleno de rencor y de rabia, prometió que el día que mi padre muera, me lo llevo también a él. Jacob se muere. Y su mamá le dice, tienes que irte. Digo, tienes que irte. Hasta que a tu hermano se le pase la rabia o el enojo. Ayer dije, en Colombia estamos acostumbrados a, en vez de decir enojo, dicen rabia. Pero rabia es la que le da a los perros, ¿no? Esaú estaba enojadísimo y quería quitarle la vida a Jacob. Y su mamá dice, tranquilo mi hijo, vete, a tu hermano se le va a pasar seguro. Pasaron más de 14 años y ese odio había sido cultivado. Y Esaú, en vez de odiarle menos, le odiaba más. Miren lo que dice en la reconciliación que hubo entre ellos. Génesis capítulo 33, versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí que venía ¿quién? Esaú, y no solo, hermanos, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Versículo 2. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José de últimos porque eran los que más quería. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Y miren lo que ocurrió. Pero Esaú
corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Hasta se le salen a uno las lágrimas, ¿no?, de este encuentro tan dramático. Hermanos, esos 400 hombres eran para acabar con Jacob y todo lo que tenía, pero en el viaje Dios se le apareció a Esaú y habló con él y le dijo: tu hermano ya no es el mismo, tu hermano ha cambiado, tu hermano ahora es una buena persona, reconcíliate con él, ni te atrevas a hacerle daño. Y dice el Espíritu de Profecía que cuando Esaú vio a su hermano con un rostro agotado por tantos problemas que tuvo Jacob, caminando chuequito, que ustedes saben que tuvo esa lucha en la noche contra el ángel donde su muslo, ¿cierto?, fue sacado de su lugar y quedó caminando mal, con bastón. Esaú se conmovió tremendamente. Y dijo: no puedo hacerle daño a mi hermano. Y su hermano, en vez de tener una actitud, Jacob, orgullosa, dice que se postró 7 veces antes de llegar a él. Yo creo que cada vez que se postraba, Esaú sentía en el corazón, ¿cierto?, cómo Dios obraba en él para que pudiera aceptar este perdón. Y finalmente se echa sobre su hermano y lo abraza y lloran juntos. Y los soldados, yo me imagino que quedaron estupefactos. Iban listos para usar sus espadas y lo que terminaron viendo fue una escena de reconciliación. Increíble. Este relato nos enseña que la reconciliación requiere humildad, arrepentimiento y la disposición de restaurar las relaciones rotas. Patriarcas y Profetas, página 198, dice: es la obra de la fe humillarse bajo la poderosa mano de Dios y mostrar mansedumbre y paciencia, aun cuando se nos haga mal. Imagínense, Él fue el que se equivocó, que venga y me pida perdón a mí. Dice: aun cuando a nosotros se nos haga mal. Yo recuerdo estar leyendo un libro que se llama El hombre celestial. Si alguien puede conseguirlo, precioso. Es la historia de un misionero chino y todos sus desafíos compartiendo el mensaje allá. Y cuenta él una historia que a mí me impresiona y me sigue impresionando, donde una iglesia se dividió, los hermanos se pelearon y un grupo se fue y formó su propia iglesia y este hermano se quedó aquí con la otra iglesia y el conflicto seguía y seguía. Pero Dios estaba convenciéndolos: hay que reconciliarse, hay que restaurar estas relaciones rotas. Y un día decidieron hacer un debate para ver quién tenía la razón. Ustedes saben que a veces hacemos así, ¿no? Y la otra iglesia no esperaba que cuando llegaron a la iglesia listos para el debate con sus Biblias, comentarios bíblicos, diccionarios y los mejores eruditos que tenían entre los hermanos los estaban esperando con vasijas para lavarles los pies. Sí, Señor. No hubo debate. Después de que le lavaron los pies, los hermanos no pudieron sino llorar, pedir perdón y se reconciliaron. Humildad, arrepentimiento y la disposición de restaurar las relaciones rotas. Si Dios pudo sanar la relación de estos 2 hermanos, también puede traer restauración a nuestras vidas si estamos dispuestos a dar el primer paso.
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Una vez estás reconciliado con Dios, una vez estás reconciliado con el prójimo, entonces el Señor te dice: ahora vas a ser mi embajador. Vas a ser mi embajador. Y tú vas a ser parte de este ministerio de la reconciliación. Ahora tu trabajo es reconciliar a las personas, no hacer que se peleen entre ellas. Ese es tu trabajo ahora. Ver cómo le hago para que este matrimonio, en vez de que se separe, esté unido. Para que este papá y su hijo, en vez de que estén peleados, estén unidos. Para que estos hermanos, cierto, que traen cierta situación allí, no se peleen si estén como unidos. Tú eres un embajador. Dios nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de compartir el mensaje de reconciliación. Como embajadores representamos a Cristo en la tierra, llevando su amor y su llamado al arrepentimiento. Y el último ejemplo bíblico o historia bíblica para este punto que voy a utilizar es la historia de Pablo, Filemón y Onésimo. Onésimo era un esclavo que había huido de su amo Filemón, pero en su vida conoció a Pablo y se convirtió al cristianismo. Ya era el hermano Onésimo. Pablo, en lugar de retenerlo, escribió una carta a Filemón pidiéndole que lo recibiera no como esclavo, sino como hermano en Cristo. Vamos a leer lo que Pablo le escribió a Filemón. Vayan a Filemón, es un libro chiquito, ahí casi al final de sus Biblias. Antes de Hebreos, allí antesito de Hebreos. Solo tiene un capítulo, es una carta corta. Filemón, versículos 8 al 16, miren lo que Pablo le escribe a Filemón. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero en Jesucristo. Hasta desde la cárcel trabajaba Pablo. El trabajo remoto ya existía en los tiempos de antes. Imagínense Pablo creando una reconciliación por medio de cartas entre Onésimo y Filemón desde la cárcel. Tremendo, ¿no? Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre. No ya como esclavo, sino como un hermano amado. Estaba este esclavo llamado Onésimo, que había huido de Filemón. No sabemos las razones, la Biblia no nos dice. Quisiera pensar que Filemón lo trataba bien, pero no sé, difícilmente un esclavo va a huir si lo tratan bien, ¿no? No sé. Y Onésimo huyó de ahí, de esa casa, y ustedes saben que huir de un amo en los tiempos de antes era un delito bastante grave. Los amos pagaban una buena cantidad por los esclavos, era una propiedad de ellos. Lamentablemente era así como se regía el mundo antes. Y no hace muchos años aquí era lo mismo, ¿cierto?
hasta la guerra civil, donde gracias a Dios terminó esta tontería de la esclavitud, donde consideramos a otras personas por su color de piel y lugar de procedencia como si fueran menores a otras. Cuando Jesús, ¿cierto?, dio su vida por ellos, son igual de importantes que nosotros, todos. Y ahí estaba Onésimo escondiéndose y de alguna manera llegó a la cárcel. No sé, lo agarraron, se dieron cuenta que era esclavo, le dijeron, tú estás huyendo y vas para el bote, ¿cierto? Y ahí lo metieron. Imagino a Onésimo pensando, ahora sí me va a ir mal. Estoy aquí en la cárcel, se va a enterar Filemón que estoy aquí. Pero Onésimo no sabía que allí en la cárcel estaba un agente experto en reconciliación. Era el apóstol Pablo. Y Pablo comenzó a tratarlo y compartió con él el mensaje de Jesús. Y Onésimo aceptó el mensaje y abrió su corazón a Pablo y le dijo, mira, te voy a decir la verdad. Yo soy un esclavo fugitivo. Es más, estoy huyendo de una persona que es cristiana. Y le dice Pablo, no te preocupes, yo conozco a Filemón. Yo fui el que le dio el mensaje a Filemón, los estudios bíblicos, las 28 creencias de los adventistas del séptimo día. Yo me senté con él y le di el estudio bíblico. No te preocupes, yo arreglo este problema. Y le escribe una carta y se la entrega a Onésimo. Y Onésimo sale de la cárcel y va derechito donde su amo, Filemón. Filemón no sabía nada de esto que estaba pasando. Toda la información venía en esa carta que estaba cargando Onésimo con él. Y cuando lo ve a la distancia, me quiero imaginar que Filemón, híjole, ahora sí te vas a llevar tu buena merecida, amigo. Todo lo que tú hacías me ha tocado hacerlo a mí desde que te fuiste. Y ya me imagino Onésimo, ¿no? Poniendo la carta así. Y le entrega la carta a Filemón y Filemón la abre y me imagino que lo primero que quiere buscar es ¿de quién proviene esta carta? Tal vez pensó, bueno, tal vez la carta de liberación. De alguna forma se salió con la suya este amigo, viene a decirme que ya no es un esclavo, ¿no? Y ahí al final de la carta él ve el nombre de ¿quién? De Pablo. Y abre la carta y la lee. Estoy seguro que todo ese enojo que traía se derritió. Y ya no recibió a Onésimo como un esclavo, sino como ¿quién? Como un hermano. Y se reconciliaron. Ese es el ministerio de la reconciliación. Pablo era un agente de reconciliación. Miren lo que dice el deseado de todas las gentes, página 295. El amor de Cristo derribará todas las barreras de casta y nacionalidad. Bárbaro. El amor de Cristo tiene la capacidad de tumbar muros que nosotros mismos hemos construido con nuestras mentes. Ese es venezolano. No, ese es un hijo de Dios, comprado con la sangre de Jesucristo. El amor de Cristo derriba. Ese es haitiano, ese país allá se está hundiendo en la miseria. Vienen aquí a aprovecharse, a quitar nuestros trabajos. No, es un hijo de Dios, comprado con la sangre de Jesucristo. El amor de Cristo derriba todas las barreras de casta y nacionalidad. Nadie es mejor que nadie. Nadie es más que nadie. Nosotros también podemos ser puentes de reconciliación en nuestras familias, iglesias y comunidades. En vez de estar alentando el conflicto, deberíamos más bien
alentar la reconciliación. Y por último, hermanos, quisiera hablarles de la reconciliación más grande que ha existido, la cruz de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 20 nos dice: y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de su cruz. Las historias anteriores reflejan la gran historia de reconciliación. A través de Cristo nos reconcilió consigo mismo. En la cruz, Jesús rompió la barrera del pecado para que podamos tener paz con Dios y con los demás. Si Cristo hizo esto por nosotros, ¿cómo podemos negarnos a reconciliarnos con aquellos que nos han ofendido? No podemos, no podemos. Y Jesús lo ilustra con esta parábola del rey a quien se le debía tanto dinero, ¿no? Y este rey manda a llamar a este deudor y le dice: págame lo que me debes. Y esta persona le dice: te lo voy a pagar, pero por favor no metas a la cárcel. Y ruega allí, ¿no? Y este rey se compadece y dice: este amigo no hay forma en que me pueda pagar, es demasiada su deuda. Tengo dos opciones: o meterlo a la cárcel y que ahí muera, o perdonarlo, perdonar la deuda, ¿cierto? Y movido a compasión, el rey le perdona la deuda. Y esta persona sale brincando, ¿cierto? Contento, porque ya no debía esto al rey. Y en el camino se encuentra alguien que le debía a él dinero. Mucho menos que lo que él le debía al rey. Muchísimo menos. Muchísimo. Y dice la Biblia que lo agarró del cuello. Hasta ahí todo iba bien, ¿cierto? Y luego la persona le ruega y le pide perdón. Y donde las cosas se ponen mal es cuando él no acepta el perdón de la otra persona. Terrible, terrible actitud. Que este rey le haya perdonado esa deuda tan gigante. Uno pensaría que el corazón de él estaba lleno de amor después de esto. Iba a salir a perdonar a todo mundo, tipo el que era pequeño, Zaqueo, ¿no? Si he hecho mal a alguien, hasta 3 veces le doy más, ¿cierto? Pero no, el corazón de este hombre no había sido conmovido por el amor del rey. Y decidió no perdonar a esta otra persona. Hermanos, con nosotros ocurre lo mismo. Dios manda a su Hijo a que muriera por nuestros pecados, a reconciliarnos con Él, a perdonarnos la deuda que nunca hubiéramos podido pagar. Nunca. Y Él la pagó. Y Él esperaría que después de esa experiencia donde nos encontramos con Jesús, nuestro corazón estuviera tan lleno de amor que cualquier conflicto tonto que tuviéramos con alguien fuera fácil de resolver. Voy a estar yo peleando porque la hermana me dijo: si el Señor me perdonó a mí algo tan grande y me ama tanto, aunque la hermana me diga lo que sea, la amo porque el Señor ha hecho mucho por mí. Hay un versículo que dice: el amor de Cristo nos constriñe. En otras palabras, nos motiva, te mueve. El amor de Cristo es lo que hace
que todos los demás problemas y altercados que tengas con las personas sean insignificantes. Y que tú digas, no hay cómo comparar. O sea, me perdonó tanto, tanto, que aunque las personas me hagan lo peor, no hay forma en comparación. Tengo que seguir perdonando. ¿Cierto? El cristiano no perdona por perdonar, hermanos. El cristiano perdona porque ha sido perdonado. Esa es nuestra motivación. Y yo quiero invitarte en este día que aceptes el ministerio de la reconciliación. Si estás lejos de Dios, reconcíliate con Él. Y una vez estés cerca de Él, Él va a comenzar a pedirte que te reconcilies con los demás. Y acéptalo, Él te va a ayudar. Él no te va a dejar solo en este ministerio. Él te va a decir, yo te voy a ayudar. Todas tus relaciones rotas, vamos a restaurarlas. Y una vez tus relaciones rotas han sido restauradas, entonces el Señor te dice, mira, ahora el problema ya no es contigo entre otro hermano. El problema es entre ahora varios hermanos allí. Tú vas a ser el puente de reconciliación. Tú los vas a ayudar a que ellos no estén peleando, que estén unidos. Y por último, hermanos, lo que nos mueve a hacer todo esto que vimos anteriormente es la reconciliación que tenemos en Cristo por medio de la cruz. Que de tu corazón brote gratitud y que esta gratitud te guíe a ser el mejor agente de reconciliación. Dios te bendiga. Señor y Padre que está en el cielo, su palabra habla a nuestros corazones, Señor. Hemos estado alejados de usted y usted incansablemente ha intentado reconciliarse con nosotros y por eso estamos aquí en su casa, Señor. Gracias porque usted nunca se rindió.
Gracias, Señor, porque a pesar de que fuimos malos con usted, usted aún así se reconcilió con nosotros, Padre. Dios del cielo, ahora usted pone delante nuestro este desafío tan grande, reconciliarnos con nuestros hermanos, con quienes nos han ofendido o nosotros hemos ofendido, Señor. Padre, nuestro corazón egoísta no quiere, Señor. Somos malos, Padre. Pero usted no nos quiere dejar solos, Señor, en este ministerio. Nos promete ayudarnos, darnos de su espíritu, guiar todo para que exista una reconciliación eficaz, así como la de Esaú y Jacob, Señor. Suplicamos, Dios del cielo, que cualquier persona de aquí de la iglesia que esté peleada, Señor, con alguien, que tenga un descontento, un problema, una amargura en el corazón, pueda usted motivarla, Padre, a poder afrontar esto, Señor, y con la ayuda de su Espíritu ser sanada, Señor. También aceptamos, Padre, el ministerio de la reconciliación. Perdónenos, Señor, porque a veces en vez de crear reconciliación creamos conflictos, hablamos mal de las personas, hacemos que se peleen. Perdónenos por esto, Señor. Y suplicamos, Padre, que nos ayude a ser agentes de reconciliación, que donde haya desunión, Señor, podamos traer unión, Padre Santo. Donde haya guerra, podamos traer paz, Padre. Que usted pueda usarnos a ser agentes que influencien, Señor, a los demás para que se acerquen a Cristo y se reconcilien entre ellos, Dios del cielo. Perdónenos, Padre, ayúdenos. Somos personas débiles, Señor, pero en Cristo está nuestra fortaleza. Encomiendo, Señor, en sus manos a cada hermano, a cada hermana. También, Señor, agradecemos su bondad al darnos los alimentos. Gracias por el maravilloso trabajo de nuestras hermanas, Señor, de compartir estos alimentos. Bendígale, Señor, en sus casas, que nunca falte, Padre. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.